Apreciados compañeros, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la STS, que tiene como título Uso de materiales, azar y probabilidad. El objetivo del protocolo es el siguiente: apropiar aspectos de la didáctica de la matemática que permiten fortalecer elementos disciplinares para el desarrollo del pensamiento aleatorio y sistema de datos, particularmente en lo relacionado con el azar y la probabilidad, haciendo uso del material educativo del programa Todos Aprender. Los objetivos específicos para esta STS son los siguientes: identificar en el material de matemáticas del programa Todos Aprender actividades relacionadas con el azar y la probabilidad, consolidar conceptos relacionados con el azar y la probabilidad, tales como sucesos aleatorios y no aleatorios, sucesos posibles y probables, espacio muestral, diagramas de árbol, entre otros. Y utilizar algunos juegos del azar cotidianos como estrategias para la enseñanza del pensamiento aleatorio. Una de las cosas que veíamos era que los resultados de las pruebas saber en los establecimientos educativos con relación a este pensamiento siempre estaban por debajo, sobre todo al pensamiento. Cuando salen los resultados de las pruebas y miramos los resultados en estadística, ¿sí?, ese es el componente que más bajo tenemos en los estudiantes. El segundo es que los libros de texto de matemáticas del programa Todos Aprender pues requiere de una mayor implementación en los establecimientos educativos, ¿sí? En algunos establecimientos sí lo están trabajando con mucha fuerza, otros lo están trabajando pero también muy poco. Entonces nosotros queremos rescatar ese material. Por eso las actividades prácticamente que ustedes van a encontrar acá son descargadas o bajadas de una de las páginas de los libros. El azar y la probabilidad hace parte pues de la secuencia de conceptos de toda la ruta de estos ciclos de este año. Están relacionados con el pensamiento aleatorio y sistema de datos y pues como les decía, por el nivel de desempeño que tienen los estudiantes en este pensamiento. Los tutores, en las encuestas que hacemos, ¿sí?, los tutores nos dicen que ellos necesitan conocer de los centros de aprendizaje, necesitan saber cuáles son las actividades que están allí presentes, pero a profundidad. Bueno, entonces, los momentos que vamos a tener en este protocolo van a ser 5 momentos. El primero es azar y certeza. En el momento 2 vamos a utilizar el material, vamos a trabajar específicamente algunos centros de aprendizaje de matemáticas del grado quinto. El tercer momento viene la socialización. Bueno, entonces después de que ustedes jueguen, un poco parecido al ciclo 3, ustedes van a jugar, pero al mismo tiempo van a responder unas preguntas. Y esas preguntas la van a reflejar en unas carteleras en donde vamos a socializar, en ese tercer momento vamos a socializar, ¿sí?, cuál fue el trabajo que se hizo con relación a ese juego. Después de la socialización viene ya en el cuarto momento los elementos teóricos, la conceptualización. Entonces ya entraremos nosotros con unas diapositivas conceptualizando y retomando algunos elementos que ustedes trabajaron y plasmaron en las carteleras. Y finalmente el cierre, donde esperamos mirar cuáles serían como los elementos, los aprendizajes adquiridos en este tiempo, ¿cierto? Algunos aportes que quieran ustedes también dar con relación a el protocolo, ¿cierto?, incluso con las mismas copias que nosotros tenemos en estos momentos para poderlas bajar de la mejor forma a los tutores y a los docentes. Bueno, muy buenas tardes. Sobre sus mesas tienen unas hojas blancas y unas cartas de póker. La idea es que podamos organizarnos y distribuirnos por equipos. Cada mesa, la mitad de los integrantes van a trabajar con las hojas en blanco y el triqui, y la otra mitad va a trabajar con las cartas, ¿sí? Entonces no todos van a jugar a los dos juegos, se reparten por favor mitad y mitad. Recordemos entonces cómo funciona el triqui. Todos hemos jugado triqui,
En las hojitas blancas vamos a hacer las rayitas del triqui y empezamos a jugar. La idea es que puedan jugar al menos 10 veces el triqui, ¿sí? Al menos 10 veces el triqui. Y van anotando quién gana y por qué logra ganar o por qué nadie logra ganar, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta, jugamos 10 veces, seguimos la estrategia ganadora o seguimos la estrategia que no nos permitió ganar. ¿Listo? Cartas. Vamos a las cartas. ¿Qué vamos a hacer con las cartas? Para las cartas deben colocarse de acuerdo. A ver qué carta apostar, qué carta es la que van a sacar. Si la pinta que va a salir es roja, si la pinta que va a salir es negra, si va a salir qué letra, le pueden apostar a una letra o le pueden apostar a una letra y a una pinta, ¿sí? Recuerden que las pintas son diamantes, corazones, picas y tréboles. Tenemos 4 pintas, 2 de color rojo, 2 de color negro. Y tenemos solamente cartas con las letras de la baraja. El as, la J, la Q y la K. No tenemos números, solamente letras. ¿Listo? Entonces, apostamos cuál es la carta que creemos que va a salir. Todos sacan a ver quién gana. Y vuelven y repiten 10 veces. ¿Ok? Para eso tenemos entonces 10 minutos. 10 minutos como máximo. Entonces, la idea es que ustedes lo discutan ya ahora sí todos los miembros del grupo y elijan a alguien que nos cuente qué características tenía cada uno de los juegos, si era aleatorio o si era no aleatorio. 5 minuticos para que discutan y elijan quién nos va a comunicar las ideas. Nosotros acá 3 jugamos cartas y dentro de las cartas jugamos a adivinar cuál carta saldría, dejando sobrepuestas las cartas que ya hubieran salido para poder ver cuáles sí y cuáles se quedaban todavía en la baraja pendientes de salir. Efectivamente confirmamos que es un juego de azar, porque pues, no hay certeza de que tú vayas a sacar las que son, que la probabilidad de éxito digamos de que saques la carta acertada se va aumentando en la medida que se va disminuyendo el número de cartas. ¿Por qué? Porque tú ya conoces cuáles van quedando acá y si conoces el juego y las cartas, pues tú deduces que si tengo 3 reyes, pues la probabilidad va a ser menor porque ya me salieron los 3. Entonces voy a apuntar a que me salga un as, ¿sí? Es decir, la probabilidad de acierto es mucho más alta si tengo conocimiento de el manejo de la baraja. Eso. Es azar. Bueno, en el triqui, pues nosotros decimos que es no aleatorio, porque sí encontramos una regla para ganar. Y es estar pendiente de contrarrestarle siempre la otra opción, cerrarle los caminos a la otra persona. No aleatorio. No, porque yo decido qué jugada voy a hacer. No, o sea, no sale una cualquiera, sino yo decido qué jugada voy a hacer. ¿Y las cartas, Alberto? ¿Azar o no azar? Bueno, la verdad es que son un número de probabilidades que tiene, y al tener probabilidades en muchas ocasiones no hay una estrategia para entrar a jugar eso está tapado y se revuelve y eso uno no sabe dónde queda, a lo que caiga. Lo único es que cuando tienes de pronto la posibilidad de manejar colores, tienes más posibilidad
más probabilidad de alcanzar el color, mientras que cuando estás jugando a letras, por ejemplo, tienes menos probabilidad. Es algo que revisamos por acá. Ya hay una cuantificación de la cantidad de letras y la cantidad de cartas que tienen un color determinado. Entonces ya empiezo a cuantificar esa probabilidad de que saque o no saque una determinada carta. Entonces el triqui es azar, no es azar. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar el camino por donde voy orientando mis acciones. Y las cartas sí son azar, aleatorias, y sobre eso puedo calcular un número de qué tan probable es sacar una carta u otra. Muy bien, vamos a ver entonces el video, que es una microclase, una microlección que tenemos a disposición del trabajo con los tutores. Hola Ricky, ya casi se acerca el día de tu cumpleaños y me gustaría que organizáramos una fiesta con varios juegos para divertirnos. ¡Qué buena idea, Patty! ¿Qué tal si conseguimos juegos donde tengamos que correr muy rápido y pasar por varios obstáculos? No, Ricky, esos juegos necesitan de fuerza y velocidad. Creo que sería injusto con aquellas personas que no tengan esas habilidades. Ya sé, yo sugiero que consigamos juegos aleatorios. ¿Juegos aleatorios? ¿Cuáles son esos juegos? Los juegos aleatorios son los que no dependen de la habilidad del jugador para ganar o perder, sino simplemente del azar o de la suerte. ¡Qué bien! Con esos juegos todos tenemos la misma posibilidad de ganar. Yo tengo un juego que me gusta mucho. Se llama Zapatico Cochinito y consiste en ir sacando a las personas del juego a medida que se termina la frase. Así, mira. Zapatico Cochinito, quítatelo tú. ¿Ves? ¡Saliste! Al que le cae la palabra tú del final, va saliendo del juego. No, Ricky, ese juego no es aleatorio, dado que tú ya sabes quién va a ganar desde el inicio. Observa, si estamos jugando entre los dos y empiezas por mí, ya sabes que vas a ganar, dado que tú descompones la frase en 13 sílabas, y este es un número impar. Haces que el primero que inicie pierda. Ah, y entonces, ¿cuál será un juego aleatorio? Algunos ejemplos de juegos aleatorios son los juegos como por ejemplo la pirinola, la ruleta, los dados e incluso el juego de piedra, papel o tijera. ¿También el juego de piedra, papel o tijera? Sí, claro. Observa que no hay ningún truco para ganar. Si yo saco piedra, tú puedes sacar papel para ganar, tijera para perder o piedra para empatar. Si yo saco papel, tú puedes sacar tijera para ganar, piedra para perder o papel para empatar. En cambio, si yo saco tijera, tú puedes sacar piedra para ganar, papel para perder o tijera para empatar. Es decir, que la posibilidad de elegir tijera para ganar es la misma que elegir piedra o papel para ganar. Sí, así es. Pero además podemos quedar empatados en el juego, porque los dos podemos escoger la misma opción. ¡Excelente! ¡Vamos a jugar! Solo tengo una pregunta. ¿Podemos traer un juego donde elegir una opción tengamos más posibilidad de ganar que otra? Claro, Ricky. Con los dados de colores en los cuales hay que adivinar el color que va a salir, podemos tener estas opciones. Por ejemplo, si lanzamos el siguiente dado que tiene 2 caras rojas y 4 caras azules, la probabilidad de que salga una cara azul es mayor y la probabilidad de que salga una cara roja es menor. Además, es imposible decir que va a salir una cara verde. ¿Por qué es imposible que salga verde? Pues porque el color verde no existe en ninguna cara. ¡Ah, claro! Y si quiero buscar más juegos aleatorios para mi fiesta, ¿qué más debo tener en cuenta?
Ricky, muy fácil. Piensa en juegos en los que no conozcamos con seguridad el resultado que obtendremos. Muy bien, Patty. Mi fiesta va a ser la mejor de todas. Vamos, vamos, organicemos los juegos. Espero que esta microlección te sirva para que puedas planear clases innovadoras y divertidas. Este y los demás videos podrás consultarlos en el canal de YouTube de Todos a Aprender. Nos vemos en la próxima sesión que estoy segura será de tu interés. Chao. Vamos a continuar entonces con el segundo momento, que consiste en trabajar en los grupos que en este instante están. Es decir, estamos en este instante en 6 grupos. Cada grupo encima de su mesa encontró un paquete donde hay un centro de aprendizaje, y allí encuentran la misma copia 3 veces para que en la mesa se puedan distribuir de forma que formen 2 grupos o 3 grupos de acuerdo al número de personas que estén en cada mesa. Este lo escogimos o se escogió para este protocolo los centros de aprendizaje que están en el módulo C del material de matemáticas de PTA 2.0. Son los centros de aprendizaje del módulo C, donde encontramos que nos sirvió como excusa para trabajar esto del azar y la probabilidad. Este centro de aprendizaje trabaja, o estos centros de aprendizaje trabajan ejercicios, situaciones que tienen que ver con todo lo del pensamiento aleatorio y que nos permite pensar sobre situaciones en el aula que nos recreen esto. Para esta parte se pensó que cada uno de ustedes trabajara de una forma independiente con la ayuda de alguno de nosotros en cada una de las mesas. Entonces vamos a mirar, en la mesa está algo que se llama anexo 1, que se llama juego con dados. Hay otro que es el anexo 2, se llama juego con cubos. Hay otro que se llama anexo 3, juego con fichas. Anexo 4, juego con cartas. Y dentro del anexo 4 hay unos subanexos que se denominan carta de estrellas, cartas de póker, juego con pirinola, juego con bombero por un día y representaciones asociadas. Todos los centros, las actividades que hay en cada una de las mesas, como les digo, corresponden al centro de aprendizaje del módulo para grado quinto, del módulo C para grado quinto. Hay una actividad que la tienen una de ustedes, que en una mesa de ustedes, que corresponde para el aula multigrado y pues no está en ningún centro de aprendizaje de ninguno de los textos. Este fue con el que nos colaboró el tutor, que estuvo pues también acompañándonos en la construcción de este protocolo. Entonces, a continuación vamos a estar trabajando con ese material y nosotros, el equipo, va a estar acompañándolo, cada uno de nosotros, en cada una de las mesas, ¿correcto? Bueno, en este primer anexo van a encontrar unos dados con números, que son estos que están acá en las mesas. La idea es que ustedes puedan tirar los dados, miren cuánto sacaron entre los dos y vayan marcando en la hojita que tienen allí sobre la mesa, en una rejita, van marcando cuánto les da la suma. Y sobre eso empiezan a mirar cuál es el resultado que más se repite al tirar los dados. ¿Listo? El anexo 2 son los cubitos de colores, que son los de ustedes. Tenemos 2 cubos rojos, 2 cubos azules, que en la guía parecen como naranja, pero para efectos prácticos son rojos. Y la idea es que ustedes los meten en una bolsita y deciden, entonces, meten la mano y miran qué es lo más probable, sacar un cubito rojo o un cubito azul. Sacan, miran quién ganó y vuelven y reemplazan, lo meten allí y vuelve y saca la otra persona y van registrando en la guía qué es lo que más se presenta.
Claro, el que acierte el color que sacaron. Muy bien, hasta ahí vamos en el 2. El 3. El 3 es la mesa que voy a estar acompañando. Allí van a encontrar unas esferas en papel, están en color blanco. Ustedes van a elegir el número que quieran colorear de esas bolitas que están en blanco y las vamos a colocar en una bolsa. ¿Para qué? Para después jugar cuál es la probabilidad de sacar una en blanco o una de las que están en coloreada, las que ustedes colorearon. El anexo 4 tiene 2 actividades que ustedes tienen allá. Unas cartas, por favor, las levantamos, unas cartas pequeñas y unas estrellas. La idea con respecto a esa actividad es responder las dos preguntas las dos actividades que se relacionan con las cartas y con las estrellas y una serie de preguntas específicas que aparecen. Aquí se tiene prevista la actividad de multigrado. Van a aparecer un dado y la primera actividad va a estar simplemente referida a un solo dado. Ya después, para un grado tercero, ¿sí?, se trabaja con 2 dados y hay que resolver unas preguntas que muy secuencialmente se han propuesto para trabajar desde primero, lo que los niños de primero tienen que resolver, qué tienen que resolver los de segundo, qué tienen que resolver, hasta cuál es la representación que queremos para los niños de quinto. ¿Listo? También se diligencia esta tabla y los niños van registrando y van jugando. Antes de iniciar a jugar, tengamos presente estos 2 interrogantes que tenemos en la diapositiva. O sea, vamos jugando y vamos pensando en cuáles son las nociones matemáticas que están presentes durante el juego. Y pensar entonces cómo represento, cómo le comunico al resto del grupo los resultados, las opciones, el espacio muestral, la estrategia que diseñamos, y eso es lo que vamos a hacer en la cartelera. ¿Sí? Entonces jugamos, pensamos en esos 2 interrogantes y luego lo plasmamos en la cartelera. ¿Listo? Empezamos entonces. Entonces iniciamos por el anexo 1 que creo que está en esta mesa. En la situación se pedía hacer un trabajo de sumar, difícil, de sumar unos dados, pero los dados tienen una configuración distinta a la usual porque tiene únicamente los números 1, 2 y 3. El 2 se repite varias veces y el 3 también, entonces pues de ahí la idea es que el estudiante haga unos lanzamientos, determine las sumas, las vaya anotando y posteriormente pues vamos mirando cuáles son las mayores posibilidades, cuál suma es la mayor, cuál es la menor, y entonces en lo puntual que nos pidieron frente a la representación de la información, de cómo podemos presentar al estudiante, entonces inicialmente consideramos pertinente presentar el espacio que está asociado a las distintas maneras en que se pueden obtener las sumas con cada uno de los dados. Entonces, pues como son dados, sabemos que las posibilidades son 36 al hacer el lanzamiento. Y entonces hicimos la representación mediante una tabla, pero en esa tabla también colocamos las parejas ordenadas. Es decir, que, por ejemplo, en este caso de la suma del 3 con el 1, que me da 4, aquí estamos mirando el valor de la suma de los dados, de la suma del lanzamiento, que me da 4, pero también es importante que los estudiantes identifiquen ese 4 de qué lanzamiento viene, del 3 con el 1, que es un lanzamiento distinto al tener 1 con 3, ¿sí? Esto pues hace también hincapié en que el estudiante logre identificar todos los elementos de los espacios muestrales.
Y adicional a esto, pues presentamos otra posible, otra posible representación en donde ya hacemos específicamente el énfasis en las posibilidades de la suma. La suma, pues si son números del 1 al 3, entonces nuestro espacio muestral en la suma de las caras, pues va desde el 2 hasta el 6, ¿sí? Y esta primera tabla que hicimos nos permite determinar de todas las posibilidades cuántas opciones tiene cada una de esas sumas. En el caso del 2, por ejemplo, solamente es una opción, que sea sumando 1 con 1, y así sucesivamente lo hicimos con las demás. En el caso particular de estos dados, pues debido a la cantidad de 2 que hay, la mayor posibilidad para la suma es para que la suma sea 4, ¿sí? Y aquí entonces pues hay varios conceptos matemáticos, comenzando por el de conjunto, definiendo lo que es un espacio muestral, entendiendo qué es eso, entendiendo qué es un evento, porque no es lo mismo, por ejemplo, el evento de lanzar los dados al evento de tener la suma de ese lanzamiento de los dados, son eventos distintos. Aquí como incluimos parejas ordenadas, pues ese concepto matemático también lo tienen que tener claro los estudiantes y pues distintas maneras de hacer la representación de los datos. ¿Listo? Muchas gracias. Ah, y la suma, por supuesto. Muchas gracias, Alexander. Aquí es muy importante esto que acaba de decir Alexander para puntualizar, ir puntualizando algunas cosas, es con respecto a los eventos. Él dice que es diferente el evento de lanzar el dado y diferente el evento de mirar cuánto es su suma. Es muy importante en ese momento también al estudiante identificar es cuál es lo que él le interesa hacer. Entonces, y para la estadística, para la probabilidad es cuál es la observación que se está haciendo. Si es mirar qué sacó con los dados o mirar la suma, que son dos cosas diferentes en ese momento y determinaría de esa forma el espacio muestral, por ejemplo. Entonces, una cosa es decir, me voy a fijar en la suma de 4, sacar la suma de 4, o me voy a fijar en los pares que saque. Son dos cosas diferentes. Es muy importante allí para el estudiante hacerle claridades referente a lo que están observando y al evento que están haciendo. Aquí, ¿quién va? Bueno, a nosotros nos correspondió el ejercicio de, teníamos 2 dados rojos y 2 azules, echarlos en una bolsa, seleccionar 2 al azar y la condición era que pudieran ser iguales o que fueran diferentes. Como lo colocamos como exploración, como el antecedente, porque esta es una actividad que corresponde al 5º grado, pero ya en 3er grado se ha trabajado las nociones de lo que es posible o imposible, de lo que es el azar y de lo que es la certeza. Bueno, reflexionamos acá en torno a la imposibilidad de representar ciertas cosas y por eso habíamos partido de establecer en una recta a la izquierda de 0 y a la derecha de 0 para representar lo imposible y lo posible. Esta representación, cuando ya se trabaja la probabilidad, pierde sentido, ¿sí? Porque lo imposible quedaría solamente en 0 y no en la parte izquierda de 0, ¿sí? Pero bueno, en un primer momento para lograr una comprensión en los estudiantes de algo que es supremamente difícil, que a nosotros nos puede parecer que es muy sencillo, pero para que un niño entienda lo que es posible y lo que es imposible, pensamos en esa representación. A la derecha de 0 está lo que es posible, pero dentro de lo que es posible está lo que es como consecuencia del azar y está lo que no tiene que ver con el azar, que son hechos ciertos. Y esos hechos ciertos estarían acá a la derecha de 1, pero que también cuando hablamos de probabilidad esto pierde sentido también
y la recta de probabilidad solamente queda entre 0 y 1, ¿sí? Porque aquí está lo que corresponde al azar. El evento, como dije, era sacar 2 dados de una bolsa y observar si eran iguales o eran diferentes en cuanto al color. Y el pronóstico era que eran igualmente probables porque había 2 rojos y 2 azules. Pero el espacio muestral eran solamente 2. Se ejecuta la actividad y el resultado fue 7 casos en que fue diferente y 5 en lo que fue posible. Hay que hacer una realimentación. ¿Y qué pasó entonces con el pronóstico? Si habíamos dicho que eran igualmente posibles, ¿sí? Para llegar a la reflexión de que ese pronóstico sería válido si tuviéramos un número importante de eventos. En 12 no se ve, pero se supone que si uno llegue a un número importante de eventos, tienda a ser. Tienda no es que tenga que ser, voy a hacer 10 millones y van a resultar miti, no. Tiende a ser igualmente posible. Entonces aquí, a partir de ahí, entraríamos a trabajar ya no la recta con la idea de lo posible y lo imposible, sino con lo que es la probabilidad. Lo muy probable, lo poco probable, entrar ya en estos elementos de probabilidad. A nosotros nos dicen que es el centro 4 del equipo de bomberos por un día, y el ejercicio de nosotros era muy sencillo, aunque tiene una variación con respecto a los otros. Nos daban 10 fichas circulares, 10 círculos, y nosotros debíamos tomar la decisión en escoger cierta cantidad entre 1 y 10 y colorearlas de algún color. Nosotros escogimos 4, algunos repetimos el experimento y hicieron 8, en fin, lo hicimos varias veces. Entonces empezaba la primera pregunta, ubicar esas 4 que usted escogió de 10, ubicarlas en una recta donde hay unas posibilidades, donde está imposible, poco posible, igualmente posible, muy posible y cierto. Bueno, luego de eso hay que hacer un experimento. Entonces, ¿cuáles son los conceptos involucrados aquí? Ahora les comento cuál era el experimento que había que hacer. Primero era colorear y digámoslo nosotros en términos de nuestro conocimiento, determinar una proporción ahí de qué color, del color que hubiéramos escogido. Entonces, ¿qué conceptos involucrados? Pues el estudiante debe tener, creemos, concepto de fracción, cierta cantidad coloreada sobre un total. Eso más adelante con el experimento se va a coincidir con el enfoque clásico de probabilidad, número de eventos posibles, número de eventos favorables sobre número total de posibilidades. ¿Qué otro concepto involucrado? El muchacho debe saber representar en una recta numérica, porque se parece, lo imposible se relaciona con el 0 y lo muy posible se relaciona con el 1 o con el 100 o como lo queramos llamar. Entonces, saber ubicar en una recta numérica, saber qué significa un suceso o un evento, qué significa, o si no saberlo, por lo menos haberlo trabajado o explorarlo. Ellos lo han jugado y ellos han lanzado una moneda y saben que sale cara o sello, en fin. Conceptos como posible, imposible están involucrados ahí, poco probable, muy probable, y la palabra nueva para ellos, aleatorio. Bueno, el experimento consistía en lo siguiente: se colocaban esas 10 fichas, en la bolsa y se extraían una a una. Entonces se registraba en cada extracción, se registraba si salió del color que yo había marcado o no. Listo, ese era el experimento, hacerlo por 10 veces. Y luego determinar cuántas veces sí, cuántas veces no, si coincide con el valor inicial. Nos pedían, bueno, ¿cuáles son las formas de representación? Entonces podíamos representar el experimento con una tabla de frecuencias, tantas para el sí, tantas para el no,
y eso mismo pues representarlo en barras o en tortas, puede ser en porcentajes o en cantidades numéricas distintas al porcentaje. Bueno. Dos cositas acá, y es con referencia a eso de lo imposible y lo posible y la relación con el 0 y el 1. Una cosa son cuando uno lo cuantifica, la probabilidad, y otra cuando uno está hablando en un lenguaje verbal que lo cualifica. Entonces, generalmente uno lo inicia con los niños con lo imposible, poco posible, medianamente posible, muy posible y posible. Entonces, esa escala verbal cualitativa nos ayuda a empezar a entrar en todo esto de la cualificación de la probabilidad. Pero cuando hablamos de probabilidad, ya damos el salto a lo numérico, a la medida, y allí ya estamos en el terreno de lo numérico, estamos en el terreno del 0 y del 1. Es para hacer unas precisiones con respecto a eso. Consideramos que para poder desarrollar este ejercicio o este centro de aprendizaje, pues deben de tener unos presaberes supremamente antes de que el niño entre a realizar la actividad. ¿Qué es un evento? ¿Qué es una probabilidad? ¿Qué es el azar o la incertidumbre? Razón o proporción, aleatoriedad, porcentaje, medición de la probabilidad cuando decimos que es probable, poco probable, imposible, la parte decimal y la parte de fracción. Entonces, una vez él tenga estos conceptos claros, pues puede entrar a resolver el centro de aprendizaje. Partimos de que existe un naipe con 52 cartas, que las cartas pues tienen corazones, diamantes, picas y tréboles, y que el número de cartas pues es igual, o sea que cuando calculamos la probabilidad de que salga una de ellas, pues la probabilidad prácticamente es el 25%, de acuerdo a lo que, o la probabilidad de que ese evento ocurra para poder llevar a cabo el ejercicio. Entonces, vemos de que trabajar con cartas pues no es tan fácil, pero partimos del hecho que tú dices que ese es el centro de aprendizaje, porque el manejo de los tréboles, de las picas, pues para nosotros es muy fácil porque nosotros hemos jugado cartas, pero para los niños no es fácil. Entonces ese mensaje tocaría mirar que es más fácil jugar con bolitas rojas, naranjas, azules, que trabajar con cartas porque es de un nivel siempre alto. Entonces se trabaja pues la probabilidad de sacar una de estas cartas, la probabilidad de sacar un rey, la probabilidad de sacar una reina, teniendo en cuenta de cuántos reyes, cuántas reinas, cuántos caballeros hay en las 52 cartas, y entonces, de acuerdo al número de probabilidades que se pueda sacar, de acuerdo a lo que Néstor decía cuando hablaba del total y de los posibles eventos, esa fracción, esa razón, entenderla muy bien. Y que se necesitan estas representaciones, representar la fracción, la razón o proporción con una igualdad, la parte decimal y los porcentajes para que él pueda desarrollar el centro de aprendizaje, ¿no? Entonces, solamente vimos esa parte de dificultad, lo demás pues realmente es un elemento supremamente importante que no se trabaja en la aula de clase, muchas veces el docente no conoce este pensamiento aleatorio, pero nos parece muy importante esa STS, reforzarla con la parte que se trabajó anteriormente en la parte de probabilidades. Muchas gracias, Juan Pablo. Una cosa aquí en las notaciones y pues que el protocolo de matemáticas hace énfasis es en los registros, en las representaciones, traducido es cómo comunicamos lo que recogemos, o sea, recogemos una cantidad de información en datos, llamados datos, y eso cómo lo representamos para comunicarlo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, por ejemplo, acá dentro de las nociones que ellos colocaron, razón, porcentaje, proporción, decimal, fracción, mucho de esto tiene que ver cómo la probabilidad es representada y vista. En ese orden de ideas, pues hay un registro de ese número en términos de este lenguaje que está acá. A cargo la actividad del anexo 6, que es una actividad multigrado bastante bien estructurada.
con un nivel de abstracción alto, digamos, pero la es estructurada gradualmente. Primero vamos a hablar acerca de las nociones y las representaciones, que son las dos primeras preguntas que nos hacen en este taller, y luego vamos a mirar de algunas observaciones respecto a lo que significaría el trabajo concreto en aula y las posibilidades que vemos en terreno para este anexo. Las nociones que encontramos como grupo: conteo, frecuencia, evento, suceso, evento y suceso, o digamos evento, suceso, con posibilidad, probabilidad. Digamos que este juego, como decía en algún grupo un compañero, el lenguaje, de pasar de un lenguaje cotidiano, verbal, la necesidad de trabajar primero lo más cercano a la experiencia del niño para luego ir subiendo en el nivel del lenguaje al técnico, el espacio muestral, y se trabaja la lógica combinatoria. Consideramos que esas son las nociones que subyacen en la propuesta. Encontramos representaciones gráficas de bastante tipo, encontramos la escala de posibilidades, diagrama de árbol, representaciones tabular, de tablas de frecuencia, tablas de matricial, representación matricial, en este caso de doble entrada. ¿En qué consiste? Tenemos un juego con dados, ya sea con un dado que no tiene las mismas posibilidades, sino que en una cara tiene, por ejemplo, en uno de los casos hay varias opciones. En este caso, el primer ejercicio son 4 caras con una bota, un casco y un guante. O sea, los 6 serían 4 botas y un guante y un casco. Hay una actividad con ello, luego con 2 dados, y se va subiendo gradualmente las actividades y el tipo de pregunta. Consideramos que en el nivel de abstracción, cuando ya un niño tiene suficiente experticia, experiencia en contexto con distintos juegos y con el vocabulario, podría entrar en un aula multigrado a resolver este tipo de taller. Previo a eso, consideramos que se podrían hacer muchos juegos, o sea que el nivel de trabajo que exige esta propuesta implica, como decían en otros grupos, que haya una experiencia previa, es de transición, primero, segundo, tercero, cuarto, en juegos de azar, en juegos determinísticos y no determinísticos, o sea, determinados y de azar, para que el niño pueda dar cuenta de este taller, que consideramos pues tiene un nivel de gradualidad, unas preguntas centradas y unas propuestas, digamos, pero más desde el marco de lo representativo y de lo abstracto, más que de la experiencia, del experienciar y el vivenciar, que creo que nos pasa con los textos, que hay que permitir que el niño, y sobre todo en primaria, en transición, viva, experiencia, interactúe, decíamos aquí en el grupo, que tuviera la posibilidad de jugar, de dialogar, de mirar. Para nosotros fue ahí la última pregunta sobre si los elementos que teníamos ahí eran de un bombero, y nosotros preguntábamos, quedamos así como en shock si era para un bombero. En todos los contextos eso es lo que usa un bombero, o en ciertos lugares realmente los bomberos no usan eso y se apaga con otra cosa. Es decir, estábamos mirando que en el contexto de algunos lugares que vivimos nosotros, o que viven, no nosotros, sino nuestros niños, tal vez eso ni siquiera sea conocido por ellos, y que el diálogo en grupo y el conocer otras experiencias y vivir experiencias antes de someterse a un texto escrito, como son las cartillas que manejamos en matemáticas, o un texto hay que permitirle al niño vivir experiencias de ese tipo, guiadas, obviamente mediadas con preguntas, con actividades que encaminen a este desarrollo y nivel de abstracción que queremos con este taller. Muchas gracias, Vilma, muy amable. Sí, esa es una parte, como lo exponía Julián al inicio de este protocolo, pues una de los intereses de esta sesión de trabajo situado es responder un poco al docente, y como de acuerdo a como decían algunos compañeros también, preparar al docente que tenga cierta experticia dentro de la teoría para que pueda contextualizar ciertos ejercicios. Es decir, que si en un espacio no existen los bomberos, pues entonces el docente, que es en ese momento el experto, pueda contextualizarlo de acuerdo al ambiente que tenga. Y eso lo hace ya, repito, el docente que haya adquirido o que haya desarrollado ese tipo de habilidades. Y estas sesiones de trabajo situado lo que pretenden también es llevarle ese mensaje al docente para que pueda, si bien es cierto, mirar estos ejercicios, desde allí pueda fortalecer sus propias competencias para poderlos desarrollar, porque pues obviamente aquí no podemos agotar el contexto.
Bueno, acá lo que vamos a hacer es recoger un poco todas las ideas que salieron en cada uno de los grupos y esas ideas pues las vamos a puntualizar específicamente y relacionándolas con la serie de actividades que se establecieron y mirar cómo esa serie de actividades se relacionan específicamente con cada una de las acciones específicas. La primera cosa es seguir trabajando con los docentes haciendo la interrelación entre los estándares básicos de competencia, mirando, identificando cuáles son los estándares que aparecen directamente relacionados con este pensamiento como tal. Entonces aquí lo que hicimos es identificar esos estándares que están caracterizados en el documento y que se relacionan directamente con estas actividades. A la par, sabemos que hay dificultades con los derechos básicos de competencia, pero sin embargo se siguen encontrando esas relaciones entre los derechos básicos de competencia y esos estándares. Entonces también hicimos una relación específica entre los derechos y cómo se pueden, pues ya tocaría trabajar con los tutores específicamente la interrelación entre los estándares y los derechos básicos de competencia. Y la siguiente, que creemos que también es muy importante mirar a partir de la matriz de referencia para el grado tercero y quinto, cómo es la relación y cómo podemos potenciar, utilizar ese material para trabajar e impactar directamente lo relacionado a las pruebas como tal. En esencia, lo que queremos es articular todo el proceso. Entonces, que los docentes sigan mirando de manera unificada el documento de estándares básicos de competencia, que miren la matriz de referencia, que miren los derechos básicos de aprendizaje y sobre todo que miren la parte de los materiales. Entonces, esa es una de las acciones específicas. La otra parte tiene que ver con definición en términos. Entonces hablábamos, bueno, los grupos definían específicamente lo que es un evento aleatorio, un evento no aleatorio, por eso se comenzó hablando específicamente de las dos clases de juegos, definir como tal la seguridad o las estrategias que me define un evento aleatorio y cuál es la característica con un evento aleatorio que ya lo nombraron en algunos grupos. Aquí lo tenemos unos ejemplos específicos de eventos aleatorios o determinísticos y no aleatorios. Entonces hablábamos de extraer una canica roja en una caja que contiene solo canicas rojas. ¿Qué tipo de evento es? Ir a la escuela de lunes a viernes, decirle a un niño que diciembre tiene 31 días, identificar si es aleatorio o no aleatorio, decirle al niño que saque un papelito de una bolsa y que conteste la pregunta que le toque, o lanzar un dado y mirar que el resultado sea 5 como tal. Hay otra particularidad que uno debe tener en cuenta y es mirar los sucesos posibles y los sucesos probables. Eso lo tocó Idael y lo tocó el otro compañero con respecto a esa relación. Y decir, hablar de que caiga un meteorito en Armenia es poco probable, pero puede ser posible. Entonces son esas relaciones y ese tipo de desarrollo verbal que uno tiene que trabajar con los estudiantes para poder llegar a identificar esas nociones como tal cuando hablo yo de sucesos posibles o sucesos probables. O la otra, que Antonio obtenga un 8 en matemáticas, pero lo vamos a condicionar con unas características. ¿Cuáles son las características? Que sabemos que Antonio no estudia matemáticas y que es un estudiante desaplicado y que aparte de eso es poco probable que en una prueba de examen obtengan un 8 con esas características específicas. Entonces ahí estamos viendo una relación entre cuando un suceso es posible, cuando es un suceso probable, que era un poco lo que estaba hablando Jensi. Cuando hablamos específicamente de sucesos posibles y probables, lo observábamos directamente en la actividad del multigrado, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo. Este documento se lo vamos a entregar al final, que es una propuesta que se plantea directamente de dónde podríamos trabajar, en qué grados podríamos trabajar esos términos específicos. Y lo que decimos es que lo posible y lo imposible son representaciones desde el lenguaje natural. Por eso estaba la discusión en términos de cuando yo utilizo la recta,
que sea una descripción cualitativa, y cuándo empiezo a utilizar la recta numérica, la medición como tal de la probabilidad dada a partir de un intervalo. La siguiente tiene que ver con los tipos de representaciones. Entonces, ¿qué tipos de representaciones en cada una de las actividades puedo utilizar yo con los estudiantes para que me permita identificar y llegar a los procesos de construcción de probabilidad, o bien sea el reconocimiento de esas acciones específicas que me permitan hacer la medición de la probabilidad? Entonces, esta aparecía en, ¿qué actividad es? La anexo 2, creo que es el anexo 2. Entonces, en el anexo 2 se trabajaba específicamente unos tipos de representación que estaban relacionados directamente con tablas de frecuencia. Este es otro tipo de representación que fueron los que hicieron los compañeros acá, el espacio muestral. Mirar ese espacio muestral y condicionándolo, pues la idea era no mostrar el espacio muestral clásico a partir del lanzamiento de unos dados enumerados de 1 a 6, sino con unas condiciones específicas, que es lo que aparece acá. Mirar cómo ese espacio muestral puede variar, aunque cumple las mismas condiciones, solamente que teniendo en cuenta una serie de preguntas, yo lo puedo establecer. Y podríamos hacer una pregunta: ¿cuáles son los resultados, qué resultados característicos puedo tomar para mirar las probabilidades que existen dentro de ese espacio muestral? Y son preguntas que yo le puedo realizar al estudiante. Lo que estaba hablando, mirar la escala de probabilidades, recordar pues la escala de probabilidades dada dentro de un intervalo, pero hay que tener en cuenta específicamente, aclararle a los tutores, que una cosa es la escala de probabilidad en términos de la medición, y otra, que sea cuantitativa, y otra cosa es la escala de probabilidad cualitativa en términos de desarrollo como tal de conocimiento de la probabilidad. Eso es una cosa importante. Una cosa es empezar a trabajar esa escala cuantitativa que es desde los primeros años empieza a consolidar con los niños, y después llegar a la formalización como tal de la probabilidad. Y este es un ejemplo que ponemos nosotros para preguntarles a ustedes. Entonces se da la escala de probabilidad, se le dice en la escuela de bomberos, se practica, aclaro que este ejemplo está dentro del material, todas las actividades a excepción de las 5 están dentro del material. Esta es una actividad sacada del material. En la escuela de bomberos se debe practicar el rescate de personas de un incendio. Por esta razón los profesores dejaron 4 muñecos de práctica en el edificio que representan a una familia: un padre, una madre y 2 niños pequeños de género masculino. Un estudiante debe salvarlos a todos, pero debe hacerlo uno por uno. ¿Cuál es la probabilidad de salvar un animal? ¿Ustedes dónde lo pondrían en la escala? ¿Es probable, muy probable, imposible, seguro? Mira, dice, por esta razón 4 muñecos, y después me dice un padre, una madre y 2 niños pequeños de género masculino. Entonces, ¿cuál es? Ah, listo, imposible. Salvar una mujer. ¿Dónde lo ubicaría? ¿Por qué poco probable? ¿Cuántas mujeres hay? Una. Listo, entonces sería poco probable. ¿Salvar un niño? Igualmente probable. Y salvar un hombre. ¿Por qué? ¿Cuántos en total hay? 3 de 4. Señor. Sí, claro, sí. Sí es posible. Listo. Ya les doy la palabra, cierro esta parte, ya voy a terminar y hacemos las observaciones.
Este es el juego de cartas, entonces hablaba también sobre esa recta cualitativa, de ubicar directamente, que el estudiante ubicara cuáles son las opciones posibles. Entonces daban las opciones, dale siguiente. Más probable, menos probable, con respecto a las intenciones, ¿sí salió? En términos de otra forma de representación para mirar el espacio muestral, entonces era un bonsai. Pero entonces es otro tipo de representación que se puede trabajar con los niños en términos de mirar el espacio muestral como la cantidad total de posibilidades de acciones del evento. El anterior. Entonces acá tenemos el diagrama de árbol, el que se mostró en la microlección. También aparece el que hicieron, no, este sí es el clásico, el ejemplo clásico. Habla sobre la razón de probabilidad, entonces hay que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de la formalización como tal para la medición de la probabilidad, mirar directamente lo relacionado a Laplace, el número de elementos de A sobre la cantidad de elementos y la relación que era lo que está diciendo Manuel, el compañero. Antonio, qué pena. Antonio que estaba diciendo algo relacionado directamente con los procesos de probabilidad. Y hay que tener en cuenta unos errores específicos que cometen los niños en términos del trabajo de la probabilidad. Obstáculos epistemológicos vistos desde Brousseau. La primera, tiene que ver, allá nombraron uno, y tiene que ver es con la cantidad de eventos que se realizan específicamente para mirar si se cumple teóricamente la probabilidad. Entonces, si de ahí él hablaba sobre la cantidad de acciones que tenía que hacerse para mirar si era 50% y que variaba. Ese es uno de las dificultades que se presenta y de los errores, porque los niños tienden a mirar y a responder que nunca van a ser iguales. Esa es una de las acciones. Al mirar la tabla de frecuencia, tienden a mirar a tomar la frecuencia como tal, como una fracción y no como una razón, específicamente. Eso es uno de los errores más específicos que hay, más comunes que hay. Y con eso terminamos la parte de la presentación. Hay vamos a entregar un material en donde se propone en donde se propone el trabajo que se debería hacer en la escuela en términos de desarrollo de la parte de la probabilidad y como una secuencia de la construcción de ese objeto matemático como tal, partiendo desde primero hasta quinto grado. Bueno, compañeros, entonces este ya es el momento de poder hacer todas las sugerencias que ustedes vean, tanto en lo que vienen siendo los momentos, o sea, la forma, la ruta como se bajó el protocolo, la STS, o los documentos que ustedes tienen, ¿sí?, de las actividades. Entonces, si tienen algunas correcciones que ustedes vean, algunos elementos, bienvenidos sean, incluso por escrito, ojalá que el mismo documento se refleje esas sugerencias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.